Palabras con propósito, verdades del corazón. Dios nos habla en silencio, con sabiduría y amor. Bienvenido a Reflexiones de Sabiduría, donde la palabra de Dios transforma nuestra vida diaria. Hoy, Armando Priego nos recuerda que Jesús aún hace la misma invitación que hizo hace más de 2000 años. Venid a mí, y yo os haré descansar. Descubre cómo recibir el verdadero descanso del alma, ese que solo se encuentra en una comunión sincera con Cristo. Te saludo en este día y en esta hora, donde quiera que estés, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque te traigo buenas noticias de parte del Señor, ya que la palabra de Dios, los evangelios, son buenas nuevas de salvación. Dios quiere que estés continuamente escuchando la palabra, escuchando los consejos, porque ellos nos dan dirección sabia para vivir. Y en esta ocasión quiero compartir contigo una porción donde el Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, hizo una invitación a todas aquellas personas que les tocó vivir en su época. Pero esa invitación sigue en pie. Es decir que lo mismo que Cristo le dijo a aquella generación, nos lo dice a nosotros, porque somos personas que tenemos las mismas necesidades. Y el Señor, que conoce nuestra situación, dijo las palabras siguientes. Esta es la invitación que les hizo el Señor a aquellas personas. Y escucha la palabra de Dios. ¿Cuál es esa invitación? En Mateo capítulo 11, el verso 28 y el verso 30 dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estas palabras se las dijo Cristo a esa generación, pero como Cristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre, estas palabras están todavía vigentes. Y por ello, quiero que consideres lo que te voy a explicar, en qué consiste esta invitación. Primero, el Señor Jesucristo les dice que vengan a Él. Luego les dice que aprendan de Él. Y luego les dice que perseveren, porque se entiende que lo que Cristo quiere que aprendamos no se aprende de un momento a otro, sino conforme perseveremos, busquemos, nos mantengamos buscándolo. Vamos a aprender y a perseverar que lo que Cristo nos ofrece se va a manifestar en nosotros. ¿Qué es lo que queremos? El descanso para nuestra alma, el descanso de las cargas que esta vida nos ofrece. Por ello, el Señor espera eso de nosotros. Para poder entender con claridad lo que vamos a considerar en esta tarde, ¿quiénes son aquellas personas que necesitan venir al Señor y descansar de sus pruebas de esta vida? Ya que la vida tiene presiones, tiene estrés, tiene ansiedad, tiene temores, tiene luchas, preocupaciones.
un sinfín de cosas que experimentamos en la vida. Y Cristo sabe que vivir de esta manera no tenemos descanso. Podemos descansar físicamente, pero el descanso del alma nadie lo puede dar más que el Señor. Por eso es que Él, sabiendo que estamos en una situación donde nuestra vida tiene estrés, tiene preocupaciones, nos dice: vengan a mí, yo los voy a dejar descansar y van a poner sus cargas sobre mí para que ustedes puedan vivir una vida libre de presiones y de ansiedades. Y para ello necesitamos venir a Él, confiar en Él, para que nuestra vida empiece a caminar en la dirección de Dios. Todo esto es por una actitud de fe, de creer que Dios, cuando nos hace esta invitación, es porque Él sabe que esta vida es muy difícil vivirla. Es muy difícil soportarla cuando no tenemos el apoyo de Él. Y de hecho, nosotros hemos probado muchas cosas cuando hemos tenido problemas, pero no hemos encontrado una solución permanente y verdadera. Porque la vida en que vivimos parece que todo tiene solución, parece que todo hay una salida. Solo son salidas y situaciones que son temporales. Pero cuando venimos al Señor, encontramos el verdadero descanso, el verdadero gozo, porque nadie nos conoce mejor que Dios. La Biblia nos dice: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así que si el Señor nos conoce muy bien, sabe del mal que padecemos. Él nunca se equivoca cuando nos habla. Él sabe que sin Él estamos desorientados, estamos cansados, trabajados, y pueden pasar muchos años. Y si no hemos conocido el verdadero descanso de Dios, vamos a estar insatisfechos. Vamos a probar muchas cosas que este mundo tiene, pero no hemos encontrado el verdadero descanso. Hay personas que tienen que tomar pastillas para dormir. Hay otras que no quieren dormir porque tienen pesadillas, sueños feos. Y hay otras que buscan mucha distracción, mucho en qué ocuparse, porque les da miedo hasta dormirse, estar solos. Hay gente que no puede estar sola, prende la luz, se tiene que oír música. ¿Por qué? Porque en su corazón está el temor, está la incertidumbre. No tiene paz, no tiene descanso su alma. Esta situación la viven muchas personas, diría yo miles de personas en la vida. Y en el corazón de nosotros siempre existe un anhelo de conocer algo mejor, de experimentar la paz de Dios, porque la hemos oído de gentes que hablan de la paz de Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña que si venimos al Señor, que si nos acercamos a Dios y aprendemos lo que es andar en Cristo, vivir con Cristo, vamos a conocer el verdadero descanso del alma. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, el capítulo 12, el verso 1. Dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Si has probado tantas cosas
Y ahora que ya tienes una edad avanzada, ¿te has dado cuenta que al hacer memoria de los años que has vivido, no tienes contentamiento? Porque nunca has conocido el verdadero descanso. La verdadera paz no la tiene este mundo. Solo la vas a encontrar en Cristo. La satisfacción de poder vivir una vida plena, completa, la vamos a tener hasta que venimos al Señor. Cuando conocemos al Señor, automáticamente experimentamos fe, pero una fe real, no ficticia, no de apariencia. Experimentamos el amor de Dios, que es el vínculo perfecto, el amor que nos perdona y nos acepta tal como somos. Y experimentamos esperanza, una esperanza de que las cosas para nosotros van a estar siempre mejor, porque quien nos dio la esperanza es Cristo, y Cristo está vivo, Cristo no está muerto, y el que confía en Él, pase lo que pase, está asegurado, porque el Espíritu Santo dentro de Él le da un sentir de seguridad, y donde el temor ya no está en su corazón. Así que también nos dice la palabra de Dios que como tenemos el anhelo de conocer a Dios, Dios puso algo en nuestros corazones donde de repente empezamos a pensar cómo es esta vida o qué habrá después de esta vida. Para eso la palabra de Dios nos da una respuesta. En Eclesiastés, el capítulo 3, el verso 11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, es decir, de nosotros, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿No has pensado alguna vez por qué estás en este mundo? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué planeó Dios para ti? Si tú quieres conocer cuál es tu futuro y qué planes tiene Dios contigo, pues los planes de Dios son preciosos porque dice, porque yo sé los planes que tengo para con vosotros, planes de bien, planes de paz, para darles lo que tanto desean. Por eso les estoy llamando. ¿Qué es lo que deseamos? Vivir en paz, tener descanso para nuestra alma y tener un futuro glorioso en el Señor, donde las cosas de esta vida ya no nos van a importar, porque ahora conocemos lo mejor de lo mejor, que es a Cristo en nuestra vida. Viviendo en Cristo, vamos a conocer que las cosas de este mundo van a pasar, son temporales, y que no vale la pena buscar tanto las cosas materiales, porque la Biblia nos dice, no te afanes por hacerte rico o por tener muchas cosas materiales. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que Dios sabe que necesitamos, dice, nos las va a añadir. Así que también nos enseña, dice, trabaja no por la comida que perece, sino la que a vida eterna permanece. ¿Cuál es esa? Una relación con Dios. Que cultivemos una relación con Dios, eso es trabajo. ¿Por qué? Porque nos ocupamos de las cosas eternas, de las cosas que valen la pena. Trabajamos en lo material, pero nuestra prioridad siempre va a ser las cosas de Dios, lo eterno, lo que no perece. Por eso es que tenemos que obedecer la palabra de Dios, la voz de Dios,
Y así podemos encontrar el propósito de nuestra vida y descubrir que quien nos da el descanso y nos quita las cargas es el Señor Jesucristo. Porque al tener comunión con el Señor, vamos a conocer que lo que Él es y lo que recibimos de Él, va a venir un sentir en nuestro corazón de querer buscar más de Dios. La Biblia nos dice que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios quiere que aprendamos de la invitación que nos hizo el Señor, lo que significa la mansedumbre. Por eso dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre, la definición de lo que es una persona mansa o mansedumbre, es una persona que es fácil de tratar y es sencillo. Y en otra definición más te podría decir que es alguien que tiene controladas sus emociones. Él cuando le pasan cosas, él no pierde la cabeza. Él sabe lo que está haciendo y sabe que Dios lo está ayudando. Así que las personas mansas no son alteradas por sus emociones. Tienen todo bajo control. Pero no es algo que ellos en sí mismos lo puedan hacer. Ellos lo tienen porque tienen comunión con Dios. Cuando tú tienes comunión con Dios, tú vas a conocer el poder de Dios, ya que la Biblia nos dice que hemos heredado la naturaleza divina de Dios. Y al heredar la naturaleza divina de Dios, por supuesto, que vamos a conocer el poder de Dios, porque Dios quiere que vivamos en el poder de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. En segunda de Pedro, el capítulo 1, el verso 4, dice, por medio de las cuales nos han sido dadas grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina. Dios, cuando nos relacionamos con Él, la Biblia dice, el que se une al Señor, un espíritu se hace con Él. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y al experimentar esta realidad de tener comunión con Dios, se nos filtra, recibimos la naturaleza divina. ¿Para qué? Para que nos haga aptos, competentes, para enfrentar las presiones de esta vida y las luchas que tenemos. Y ya no nosotros, dice la Biblia, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Así que al vivir Cristo en nosotros, Él no es débil, Él es poderoso. ¿Por qué? Porque tus problemas ya no son tuyos, son del Señor, ya que tú le perteneces. Y todo lo que te pase, a Él le importa. Por eso es que dice, ya no vivo yo, o sea, hablando de la persona, dice, sino que vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en ti, tu actitud hacia la vida va a ser una actitud de fe y de saber que aunque la lucha está, tú eres un vencedor. Nada más es que esperes el tiempo apropiado. ¿Por qué? Porque a veces pasamos luchas, pero no duran mucho. Porque Dios, cuando ve que nos refugiamos en Él y dependemos de Él, entonces Dios nos da la victoria. Y entonces empezamos a vivir todo el tiempo en el gozo de Dios, en la paz de Dios.
Pero tenemos que aprender que esto no es posible experimentarlo si no tenemos comunión con Dios. Comunión con Dios es la vida. La persona que vive sin orar, vive sin Dios. Ahora, ¿qué significa tener comunión con Dios? Bueno, significa que tú lo oyes y Él después te oye a ti. Cuando tú tienes amistad con alguna persona y se llevan bien, tú hablas y lo escuchas con atención. Y después Él te escucha a ti y se ve que se respetan mutuamente. Eso se llama comunión. Tú lo oyes y Él te oye. Cuando le hablas a Dios, espera un momento de silencio, porque Él quiere hablarte para atrás, es decir, contestarte. Si tú le preguntas algo al Señor, de lo que sea, Él te responde. Nada más que procura, cuando le hables al Señor, no decir las cosas a medias. Es decir, si yo estoy teniendo problemas con la ansiedad o con las mentiras o con las preocupaciones, dile exactamente qué es lo que tienes. Dile, Señor, de vez en cuando yo digo unas mentiras, me preocupo más de la cuenta, tengo ansiedad, ayúdame. Dios quiere que le hablemos claro, que le llamemos por su nombre las cosas que nos están pasando. No podemos decirle solo lo que nos conviene y nos quedamos callados con otras cosas. Dios no funciona así. Tú tienes que decirle la verdad y de lo que te está pasando. Si tienes una imaginación que piensas mal de las personas, díselo. Dile, Señor, ayúdame. Yo no tengo motivos para pensar mal de aquella persona, pero lo pienso. Si estás pensando en cosas pornográficas o lasciviosas, díselo al Señor para que Él te ayude. El Señor siempre te va a ayudar porque no quiere que nada más estés físicamente orando y tu mente anda por allá vagando, pensando cosas. Eso no te beneficia, ni estás aprendiendo nada, ni recibes nada, porque Dios quiere que todo tu ser completo esté concentrado buscando a Dios. Esto lo vas a aprender poco a poco, pero necesitas tener comunión con Dios para que tú puedas experimentar el descanso que viene de Dios, la paz, las cargas que te agobian. Esas las vas a tener libres. Es decir, ya no vas a ser una víctima, sino que ahora vas a experimentar el poder de Dios. La Biblia dice, porque no habéis recibido el espíritu de temor, sino el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Todo esto viene de Dios y lo recibimos cuando estamos buscando su rostro, cuando pensamos en Él, aun cuando vamos manejando en el trabajo, podemos pensar en el Señor, en cosas agradables, para que la comunión con Dios sea permanente. La Biblia dice también que si andamos con sabios, sabios nos volveremos. Y al andar con Dios, los pensamientos de Dios vienen a nosotros, pues al rato ya vamos a estar hablando como Él. Esto le pasó a Pedro cuando arrestaron al Señor y lo estaban enjuiciando, y Pedro se acercó a los criados, a las personas que estaban afuera del patio, y le dijeron, tú eres como uno de ellos. Dice, no, yo no soy. Dice, sí, eres tú, porque cuando hablas como Él.
te pareces a Él. Entonces, si nosotros nos impregnamos y nos mantenemos en comunión con Dios, aunque no quieramos, vamos a hablar palabras de verdad, vamos a hablar sencillez, sabiduría, vamos a hablar cosas que agradan a Dios, porque nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si lo que tenemos en el corazón es la palabra de Dios y nos mantenemos en comunión con el Señor, por supuesto que vamos a hablar palabras que edifican, que bendicen a otros. Pero recuerda que para que puedas conocer el descanso de tu alma, de tu espíritu y de todo tu ser, el secreto es que te mantengas en comunión con Dios. No es algo que tú te lo vas a aprender así como de memoria, de que te leas, que sepas el texto que te leí y luego dices, pues yo ya me lo sé de memoria, pero no va a pasar nada, nada va a pasar. ¿Por qué? Porque esto se trata de ponerle vida a la letra, de ponerle acción. Te pondré un ejemplo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en una ocasión, vayan y evangelicen a todas las casas. Y en la casa que les digan bienvenidos. Entonces el Señor Jesucristo les dijo, la paz que está en ustedes va a posarse o va a morar en esa casa, porque les dijeron bienvenidos. Entonces, Cristo no les dijo, cuando lleguen a una casa y les den la bienvenida, denles una clase, un curso, unos estudios de cómo es la paz de Dios o cómo funciona. Dios no les dijo eso, el Señor no les dijo eso, les dijo, la paz que está en ustedes va a morar en esa casa, porque no se trata de conocimiento solamente, se trata de la vida que ellos estaban viviendo. Y al llegar el Señor, les dijo también, si hay enfermos, oren por ellos y van a ser sanados. Pero necesitamos entender que la presencia de Dios no es conocimiento, no es religiosidad, ni es que te sabes la Biblia del revés y el derecho. Es la presencia de Dios que mora en tu corazón. Y esa presencia se manifiesta en el lugar que vas y con las personas que tú te relaciones. Por ejemplo, la Biblia dice, vuestra honestidad sea conocida de todos. El Señor está cerca. La gente te tiene que conocer por ser una persona honesta, afable, una persona que es fácil de llevarse con ella. Por eso es que el Señor dijo que si esa casa te dio la bienvenida, van a recibir y experimentar la paz de Dios que está contigo. Porque no nada más llegas con las palabras o con las letras o la enseñanza. No, llega la presencia de Dios. Eso es lo que llevas. Y al tener la presencia de Dios, pues se va a controlar el ambiente. El mal ambiente o los espíritus negativos que habrían esa casa se van. Porque tú llevas vida. Y si en esa casa hubiera discordia o cualquier cosa, entonces, porque está la presencia de Dios y te dijeron bienvenidos, entonces va a tomar control el Espíritu Santo de esa casa. Sin embargo, les dijo, si hay casas que no los quieren recibir, sálganse de ahí y aún sacúdanse sus sandalias hasta el polvo que se les quede. Porque al rechazar
a las personas que Dios envía, es como si rechazaran al mismo Señor, porque no venimos a hablar de nosotros mismos, venimos a hablar las buenas nuevas de salvación. No sé si alguna vez tú has ido a alguna casa o algún lugar que cuando llegas no tienes paz, te sientes como incómodo, no estás tranquilo, no sabes qué pasó ni nada, pero ese lugar no te sientes a gusto, aunque esté elegante y bonito. Entonces dices tú, pues, ¿qué pasa aquí? Es que tú no sabes que en ese lugar hay pleitos, hay discordias, hay cosas que le han dado lugar al diablo, la ira, los celos. Entonces ese ambiente está impregnado de cosas negativas. Nosotros creamos el ambiente en la casa o donde quiera que estemos de acuerdo a la vida que estamos viviendo. Si tú vives en paz con Dios, entonces tu casa va a estar llena de paz. Pero si estás peleándote, discutiendo, entonces tu casa sacaste a Dios y le dejaste que entrara Satanás, porque a Satanás le encanta que tú te estés peleando, gritando, ofendiendo, insultando. Tal vez sea con tu esposa, con alguien de tu familia. Pero si ya estás cansado de esa vida, solo respóndele al Señor. Dile, Señor, toma mi vida. Yo quiero el verdadero descanso que viene de ti. Yo acepto la invitación y estoy dispuesto a obedecerte todos los días de mi vida, empezando desde hoy y mañana. Voy a vivir una vida disciplinada con tu ayuda para que yo aprenda tu palabra, te busque en oración, te pida yo que tú me ayudes, porque quiero conocer el verdadero descanso, la verdadera felicidad que viene del Señor. El Señor nos da gozo en cualquier situación que vivamos. Esto es algo que nadie te lo puede dar, solo el Señor, porque el Señor para eso vino, para deshacer las obras del diablo y para que conozcas el gozo que solo viene de Él, no los ratos de placer que has vivido en este mundo, los cuales pasan y después quedas igual como estabas. Toma una decisión hoy para bien tuyo. Recibe al Señor Jesucristo en tu corazón. Pídele que te perdone todos tus pecados y que venga a tu casa, a tu hogar, a tu familia y haz votos de consagración a Dios. No hagas votos muy grandes porque a lo mejor le fallas, pero empieza con cosas pequeñas, leyendo su palabra, orando diario y dependiendo siempre del Señor para todo. Cualquier preocupación, cualquier problema, tráeselo a Él, que Él te va a ayudar y Él te entiende. Así que si haces esta decisión, te va a ir bien. Clámale a Dios, pídele que venga a tu corazón, dile que te dé el sentir cada día de buscarte, que incline tu corazón hacia Él. Pídele perdón y dile que te ayude y que la sangre de Cristo que fue derramada en el Calvario, el Espíritu Santo te la aplique a tu corazón para que estés limpio, para que estés sano y para que vivas una vida agradable delante de Dios. Te bendigo en esta hora. Este fue el pensamiento que quería compartir contigo para que tu vida vaya siempre mejorando y mejorando. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia preciosa. Te habló tu hermano y amigo Armando Priego. Gracias por acompañarnos en Reflexiones de Sabiduría.
Hoy aprendimos que el descanso verdadero no es físico, sino espiritual, y que solo lo hallamos cuando venimos a Cristo con un corazón sincero. Si este mensaje te habló, compártelo con alguien más, suscríbete al podcast y sigue buscando la paz que solo Dios puede dar. Dios te bendiga.